palabra hay un lexema que es manso. Manso. Y dumbre es un sufijo, por lo tanto es un morfema. La palabra, pues, un último más simple es manso. De manso, mansedumbre. Muchedumbre, muche, lexema. Dumbre, morfema, porque es el sufijo. En Rosaleda tenemos ros, solamente ros, el lexema. Ros, el lexema. Al, un morfema. Y eda, otro morfema. Vamos a ver. Ros, al, eda. Ros, lexema, al, morfema, porque es un sufijo y eda es otro sufijo. De rosa, yo derivo rosal. Y sobre rosal, yo derivo rosaleda. Por lo tanto, ros, el lexema, al, un morfema, que es un sufijo, y sobre ese sufijo otro sufijo más. Y tenemos una palabra con dos morfemas derivativos. Bueyes, buey, es el lexema, y la sílaba es el morfema de plural. Repito que por lo general no se les pregunta sobre qué clase de morfema es, sobre si es un morfema derivativo o sobre si es un morfema desinencial, pero conviene que ustedes lo sepan, ¿no? Es fácil, ¿no? Caracteres, esa ES final es el morfema de plural y el resto por lo tanto carácter es el lexema y la sílaba es final, morfema de plural. Ya saben ustedes que en el plural sí, hay dos formas de formarse, valga la redundancia. Las palabras que terminan en vocal se le añade una S para formar el plural, y las palabras que terminan en consonante se le añade la sílaba S. Esa es la regla primera. Carácter termina en R, termina en consonante, por lo tanto se le añade la sílaba S. Y ojo, no es caracteres, es caracteres. Carácter en singular y caracteres en plural. Y en relación con esto mismo, hay una palabra que a veces ha salido en el examen. Espécimen. Por ahí siempre decimos, ¿eres un espécimen? No, es espécimen. Espécimen. Y luego en plural, especímenes. Por lo tanto, tanto en carácter como en espécimen hay un desplazamiento acentual entre el singular y el plural. En carácter y en espécimen hay un desplazamiento acentual al pasar de singular a plural. Ténganlo en cuenta. Manita. Man es el lexema, ita es el morfema diminutivo. Legal, nuevamente, leg es el lexema y al es el morfema derivativo, lo mismo que en rosal. Cabalíes. Cabalí es el lexema. Cabalí es el lexema y es el morfema de plural. Tengan ustedes en cuenta, y por eso yo siempre recomiendo que se lean siempre todo el tema, porque las palabras que terminan en E y U
tónicas pueden fluctuar al formar el plural. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros maniquís. Por lo tanto, en maniquís solamente la S final es el morfema de plural. A veces podemos encontrar también maniquíes. Bueno, vale. Y lo mismo pasa con jabalíes. Sí, en maniquís solamente la S. Y sin embargo en jabalíes, que es el mismo caso, es S. Tesis. Ahí hay que tener cuidado. Esa palabra termina en S, pero no por eso es un morfema de plural. Tesis tanto termina siempre en S, tanto en singular como en plural. Y a estos casos en que el sustantivo termina en S siempre, tanto en singular como en plural, se le llama un caso de pluralia tantum. Perdón, singularia tantum, singularia tantum. Singularia tantum. Está en el libro, del libro casito. Y sin embargo, por ejemplo, víveres, que también aparece siempre en plural, pues eso es pluralia tantum. Vamos a ver portafirmas, por lo tanto, tesis, todo ello es lexemas. Portafirmas. Aquí en portafirmas nos encontramos con una palabra compuesta. De ahí, por ejemplo, en Rosaleda, muchedumbre son derivados. ¿Por qué? Porque tienen un sufijo. Entonces, todas las palabras que tengan un prefijo o un sufijo, o las dos cosas a la vez, son palabras derivadas. Ahora bien, ¿qué pasa en esta palabra como portafirmas, que es compuesto? En los compuestos diríamos porta, todo ello, porta, lexema, y firmas, también lexema. Por lo tanto, las palabras compuestas siempre tienen dos lexemas. ¿La S también? Sí, porque se dice el portafirmas, siempre, todo eso es ya, porque podemos decir el portafirmas y los portafirmas, ¿entiendes? Si lo mismo que te si la S no se puede decir, portafirmas y la S no se puede decir. No, siempre se suele decir portafirmas. Parafarmacia. En parafarmacia, ese para ya sí que es un prefijo. Sí que es un prefijo. No es lo mismo decir pararrayos, que ahí nosotros vemos que para es un verbo, el que para el rayo. Pararrayos, por lo tanto, es un compuesto de un verbo y de un sustantivo. Lo mismo que aquí, portafirmas. Porta es un verbo y firmas es un sustantivo. Sin embargo, en parafarmacia, no vamos a decir que vamos a parar la farmacia, ¿no? Para es algo relativo, es una farmacia, es un establecimiento parecido a una farmacia, ¿no? Lo mismo que paranormal, es algo parecido a lo normal, pero que no lo es, en definitiva. Por lo tanto, en parafarmacia, ese para es un prefijo. Y estamos, por lo tanto, ante una palabra derivada. Para, morfema, y farmacia, etc. Creo que es conveniente que nosotros distingamos la diferencia. Yo no creo que vaya mucho por aquí los tiros para hacer esto, pero en el caso de que saliera esto, pues simplemente se trata de nosotros pararnos y reflexionar. En las palabras compuestas siempre hay dos lexemas y cada palabra pues tiene un significado por sí solo. Para rayos, o sea, aquel elemento que para los rayos. Por ejemplo, parabrisas, es lo mismo también que para la brisa. Lavacoches, pues también es una máquina o un señor o una señora que lava el coche. En definitiva es cosa de sentido común. Es el lexema y para es el... ¿Y para el morfema? Porque es un prefijo. Todos los prefijos y todos los sufijos son... O sea, que no es una palabra compuesta. No, por
llama así, pero Sí. transformación. Ahora tenemos aquí la palabra piececito. Pie, Sí. piececito. Ojo, pie, lexema. Hito, morfema diminutivo, como siempre, como manita. Y sec también es un morfema, pero no es un sufijo y tampoco es un prefijo, es un interfijo. Un interfijo. ¿Qué es un interfijo? Aquel elemento que sirve para fusionar el sufijo con el lexema. Como no podemos decir pieito, pues decimos piececito. Lo mismo que a veces también se oye mucho por ahí, sobre todo en Sudamérica, mamacita o papacito. Cuidado con esto, pues puede salir. Entonces los afijos son prefijos y sufijos, pero también interfijos. Es fácil de recordar porque el interfijo está justo en el medio, está entre una cosa y otra, y su función consiste precisamente en fusionar, en enlazar el sufijo con el lexema. Pero nosotros tenemos que marcar que es un Es un morfema. Todos los afijos, tanto sean los afijos, y yo no quiero complicar mucho las cosas a veces, pero por no querer complicarlas, pues se complican bien, ¿no? Sí, suele pasar cuando, y se ha achacado mucho a ciertos manuales de la UNED. Es que no queremos complicar las cosas. Pues mira, las complicas más siendo breve. Hay que alargarse lo necesario, no de más, pero que quede bien claro. Y aquí sí que estos manuales y también porque luego ponen en el sombreado, ustedes podrán haber tratado de esto, lo esencial, ¿no? Pero previamente pueden extenderse más o menos en la explicación del asunto, ¿no? Afijos son prefijos, interfijos y sufijos. Y todos los afijos, todo eso es morfema. Sí, no, papá. Sí, aquí nos encontramos solamente la C como interfijo. Y aquí arriba sé que los interfijos pueden variar mucho. Yo lo que aconsejo... No, papacito es un diminutivo. No, hito solo. Hito solo. ¿Qué pasa? Que como los prefijos y los sufijos no son variables, pues que lo que interesa, yo creo que aquí al final del manual otras veces ha venido, hay un tema dedicado a la composición y a la derivación, y entonces aparece ahí una relación de prefijos y sufijos. Y entonces simplemente aquí sí efectivamente está en el último manual, y está en la página 314 y siguientes, aparecen los prefijos y los sufijos. Y conviene que usted se lo lea mucho. Yo no les pido que se lo aprendan de memoria, ¿no? Pero sí que lo lean mucho para que cuando salga, pues le suene de otra. Entonces yo me voy a lo que es invariable. El prefijo es invariable, el sufijo es invariable. Y una vez que yo he localizado el prefijo y el sufijo, ¿qué es lo que me queda? Pues el lexema. A no ser que aparezcamos como pieza, vemos que efectivamente este es un interfijo, ¿no? Naranjas. Naranja es el lexema y la S final es el morfema de número. Ojo, ¿por qué he puesto yo naranjas? Para que ustedes no caigan en la tentación de señalar la A como morfema de género femenino. No lo es. Porque
porque solamente nosotros marcamos morfológicamente la A o la O como género, tratándose de seres animados. Gato, la O de gato masculino, gata, la A de gata femenino. Pero en naranja yo no marco nunca la A como femenino, porque hay dos clases de género en los. El género motivado, que es aquel que se refiere a seres sexuados, y el género inmotivado o convencional, que es el de naranja. Porque usted, naranja termina en A, pues por la evolución de la lengua, no por otra cosa. Pero decimos que es de género femenino a efectos de concordancia. Entonces nosotros el determinante y el adyacente lo ponemos en femenino. A nadie se le ocurre decir el naranja verde, el naranja amarillo, el naranja amarillo. Estos géneros convencionales o no motivados solamente están a efectos de concordancia. Jirafa, todo ello es el lexema, porque la A ya es, como hemos visto, que jirafa es un nombre de género epiceno, que tanto va para masculino como para femenino. Y gatitas es gat, el lexema, it, repito, gat, lexema, it, morfema, derivativo, a, morfema de femenino, y s, morfema de plural. ¿Vale? Repito, gat, ¿cómo está ahí? Gat, it, a, s, a, morfema de género femenino, porque yo puedo decir gatitos, y la s, morfema de plural. Gat, it, a, s, gat, lexema, it, morfema, que es el morfema derivativo, a, morfema de género femenino, y s, morfema de plural. Ese es el análisis morfológico de gatitas. En naranja también se Todo. la S o es todo. Naranja, lexema, y la S, morfema de plural. El Rosaleda es el que no entiendo yo. El Rosaleda es el que no entiendo. Ros. Ros es el lexema. Pero no es rosa. No, se pierde la A. Se pierde la A. Porque al es el lexema. Digo, perdón, es el sufijo. Lo mismo que legal. Si es que fallé en esa cosa, es que no lo entiendo, no. No, es así. Ha perdido la A. Pero es que, ¿por qué se puede sustituir? No se puede sustituir porque entonces tendríamos nosotros una cacofonía. Tendríamos que decir Rosal. ¿Entiendes? No, a ver. Sí, hombre. ya. Vamos a ver. En español es muy renuente a los grupos consonánticos y a las vocales del mismo tipo. Entonces lo normal sería Rosal. Se pierde la A del lexema porque el morfema correspondiente al sufijo es al. Legal, real. Este es el morfema derivativo del sufijo. Pues este al es el mismo que el de Rosa. Vale, yo ese sí lo llevo, pero es que no lo veo. Yo creo que como palabra No lo veo. Es que la raíz es rosa. No se puede sustituir por nada. sí, pero por ejemplo, Rosaleda, en este caso Rosaleda, claro, tú entiendes que normal, que al ser así sería que aquí se acaba, Claro, sería claro. Rosa, Leda, Leda.
El morfema, claro. Tengan ustedes en cuenta lo que dije el otro día. Vamos a ver, perdón, es importante lo que voy a decir. Por favor, atiendan. Aquí el problema que se plantea aquí a veces es que tenemos en nuestra mente el concepto de radical o raíz. El concepto de raíz o radical era la parte de la palabra que no varía nunca, ¿no? Pero nosotros decimos hoy, mire usted, el lexema es un concepto equiparable pero no idéntico. O sea que a lo mejor en el 90% de los casos nosotros podemos jugar lo mismo con el concepto lexema que con el concepto raíz o radical. Pero a veces no. Que, por ejemplo, en muchedumbre, lo que dice aquí el amigo, ¿no? Entonces, much sería el lexema, pero en este caso es muche. ¿Por qué? Porque tumbre es el sufijo. Muchedumbre. ¿Vale? ¿Qué va a ser para hoy? ¿Cómo? Porque va a ser realidad el tema aquí, porque va separado. Porque es el morfema de diminutivo. Es un diminutivo, aquí. Indicativo. Bueno, pues ahora vamos a hacer el análisis de los sintagmas. Este bonito día, ¿qué clase de sintagma es? Nominal. ¿Por qué? Es un nombre. Es el núcleo del día. Porque la función de núcleo la desempeña un nombre. El nombre. No vale porque no es verbal, cuidado. Eso no, de ninguna manera. Es un sintagma nominal porque la función de núcleo de ese sintagma la desempeña un nombre. Y dentro de ese sintagma nominal, ¿cuál es la categoría? ¿A qué categoría pertenece este? ¿A qué categoría? Determinante, A ¿no? un adjetivo determinativo. Y este categoría es un adjetivo Determinante. concretamente un demostrativo. Y hemos dicho que todos los adjetivos determinativos cumplen la función de determinante. Por lo tanto, ahí cumple la función de determinante. Bonito, ¿a qué categoría pertenece? Adjetivo, ¿no? Calificativo. Calificativo. Importante. Calificativo. Por lo tanto, ¿qué función cumple? Adyacente. Adyacente. Adjetivo calificativo. Eso es la categoría. Adjetivo adyacente. Adyacente es la función, no. Cuidado. Y es algo en lo que yo insisto mucho todos los años. No se puede decir adjetivo adyacente. Porque adjetivo es categoría y adyacente es función. Entonces hay que decir que pues vamos a ver. Ana Cabello era mi madre. Y eso es la categoría. Y su relación conmigo es que es mi madre. Y Ana Cabello, en relación con su marido, que es mi padre, que se llamaba José, Es su pues era su esposo. esposa. Y la relación de Ana Cabello, en relación con mi abuela, es hija, ¿o no? Es algo tan evidente. Es algo evidente, ¿o no? Y Ana Cabello, en relación con mi tía, pues era hermana. No, así pues si eso lo estamos viendo todos los días. Esto es lo más común. Una cosa es la categoría y otra cosa es la función. Y aquí estamos todos así. Es lo mismo que cuando pones una frase y dices, puedes hacer la morfológica o sintácticamente, ¿no? ¿Cómo? Cuando te ponen una frase y te dicen, analízamela morfológicamente. Y otra, No, a una frase no se le puede decir análisis morfológico. una oración. Tampoco. La palabra solo. El análisis morfológico es solamente de palabras De aisladas. palabras. Aisladas. Palabras solas. Hombre, claro. He venido diciendo últimamente, la morfología es análisis de formas. Y formas, ya lo hemos visto, todo esto de aquí arriba son análisis morfológicos. ¿Qué hemos hecho ahí?
analizar de la forma de palabras aisladas. ¿Se me llama el tema? Luego yo no puedo pedir nunca, sería un contrasentido, vamos, una aberración. Sería una aberración, dice, analice morfológicamente esta oración, o analice morfológicamente este síntoma. Oiga, hay que hacer puñetas porque usted no sabe ni lo que está diciendo. Un análisis sintáctico es un análisis de funciones. O sea que esto lo hemos dicho estas clases anteriores. Y eso debe quedar claro. Análisis morfológico es un análisis de formas. Y ahí solamente podemos hablar de lexemas y morfemas. Todo lo que hayan oído de aquí para atrás está hecho, está mal. Lo siento. Era lo que había, pero lo que hay hoy es esto. Y desde luego lo que hay hoy es mucho más riguroso que lo que había antes, en este tema por lo menos. Un análisis sintáctico es un análisis de funciones, y las funciones son las distintas relaciones que contraen dos palabras al combinarse entre sí. Dos o más palabras. Vamos a ver. Tampoco hay que cerrarse. Y hay que venir todos los días a clase. Si no, todos saben. Pues claro, hoy estamos aplicando lo que hemos explicado. Es como hacer una casa, la podemos empezar por este. Y habíamos visto, estoy repitiendo, que en una palabra aislada, a mí lo que se me puede pedir es que yo analice la forma de las palabras. Morfología es tratado de la forma. Pero en cuanto a que una palabra se combina con otra palabra, necesariamente está estableciendo una relación. Casa. Esa palabra aislada no está estableciendo relación con nadie. ¿A sola? Pasan muchos profesores de cultura y teoría equivocados, porque a mí me ponen ¿cómo desarrollar un análisis morfológico y sintáctico? Y entonces A mí también me lo han hecho, también. ¿A que sí? Analiza morfológicamente y sintácticamente. Mal hecho. En una oración hay funciones. No, pues es lo que yo digo aquí. Para este sabe. Pero es que hay más que Pero desde el momento en que varias palabras se combinan, se establecen relaciones. Y vayan al libro, el análisis sintáctico, la sintaxis se ocupa de las funciones y las funciones son las relaciones. Y esto es cuestión de razonar simplemente. Ser razonables. Por un lado, yo hago el análisis morfológico de palabras aisladas. Y en un análisis sintáctico, yo lo que hago es analizar funciones. Y las funciones son las distintas relaciones que se establecen entre las palabras de un sintagma o de una oración. Y hay que estudiarlo. Hay que coger el libro, y esto ya aparece ya en el tema número 4. Pero si eso está en el libro, no hace falta un análisis sintáctico, siempre es un análisis de funciones, y un análisis morfológico es un análisis de formas. No hay que complicar las cosas, y además ustedes no les mandarán a hacer un análisis, simplemente les pondrán un sintagma y les dirán, bueno, y ese análisis se lo dan hecho. O sea que uno de ellos solamente es el correcto, los otros tres son incorrectos. Ustedes tienen que decir cuál es el correcto. Y no vale cerrarse, o sea, lo que siempre digo también es que hay que abrirse a los nuevos planteamientos. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que la lengua se estudiaba desde una perspectiva, lo que había antes, bueno, pues era teoría que se
tradicional,